Amigos y amigas de Cambiando Mentes, bienvenidos a este programa de domingo después de un partido América, México, Alemania, señores. ¿Cómo ven? Todos completamente energetizados. Ay, sí, súper emocionados. ¿Quién lo diría, verdad? ¿Quién diría que México podría ganarle a esa selección, al campeón, al ex campeón del mundo? El mejor regalo del Día de Hola. los Padres, el Claro mejor que regalo sí. para papá de la selección mexicana. Muy, muy bien, muchachos, felices. Así es. Felicidades y hoy, a la selección. pues tenemos programa especial del Día del Padre, hoy domingo 17 de junio. Claro que sí. Y pues saludos a todos los papás que nos escuchan hoy en su día. Tenemos un invitado muy especial también en un ratito más con nosotros. Y pues estamos transmitiendo, recordándoles desde Grupo Fórmula, desde el 1470 AM, y nos pueden escuchar por TuneIn o aplicaciones de radio por internet. Nos buscan, por ejemplo, en TuneIn en el 1470 AM de Radio Fórmula, tercera cadena. Y nos pueden ver por Facebook Live también, por la página de Cambiando Mentes con Luz Rincón. Claro Yo que soy sí. Javier Martínez Mariles y les doy la bienvenida. A mi derecha está... Hola amigos de Cambiando Mentes, yo soy Alejandra Sigala, aquí bien puesta, bien energetizada por esta nueva sorpresa y pues sin nada más felicidades a todos los papás y también me encuentro con, aquí enfrente está mi compañero. ¿Qué tal, Jacobo López, Jay? ¿Cómo están? Muy, muy contento con toda la actitud en este domingo tan hermoso. Buenas noticias, increíble este día. Felicidades a todos los papás. Un fuerte abrazo para todos ellos, que son nuestro gran motor. Oiga, pues les recuerdo nuestras redes sociales del programa para que se suscriban y nos sigan. Facebook es Cambiando Mentes con Luz Rincón y ahí también nos pueden ver en Facebook Live. Y compartir el Facebook Live también, o sea, hay que esparcir esta felicidad con todo el mundo. Exactamente, compártenos también del tema que vamos a platicar hoy. Como bien les decíamos, hoy es un programa especial del Día del Padre. Está el Twitter también, que es @LuzRinconRam, Instagram, @LuzRinconRam, YouTube, Luz Rincón CMRM. Y Ale, ¿tienes el teléfono aquí en cabina? Claro que sí, les digo el teléfono al estudio para que se comuniquen y nos cuenten un poco de sus experiencias. 5166-3405, repito y tomen notas, 5166-3405. Compártanos sus comentarios, sus preguntas, dudas, algunos saludos, felicitaciones, lo que quieran, estamos abiertos a cualquier comentario. Y pues bueno, pues las mañanitas para Claro que sí. los Muchas padres hoy en su felicidades. día. Que no es una tarea fácil, y ahorita vamos a platicar con nuestra experta Claro. todo lo que es este tema de la paternidad. Felicidades, muchas felicidades. Felicidades A nuevamente. todos. Javi, muchas felicidades. Javier, Tú eres claro. papá. Muchas gracias, muchas gracias. Qué honor, qué honor. Sí, la verdad es que es algo que se le desea a todo mundo, es algo indescriptible, pero también es mucha responsabilidad el tener a un chiquitín, a una persona y formarla como lo mejor que tú crees que puede ser, ¿no? Ujú, claro. ¿Para qué? Para que crezca y sea feliz, que eso es a lo que venimos, ¿no? Claro, hacer feliz a la gente y a cambiar mentes también. Exactamente. Oigan, pues vamos a presentarles a nuestra experta del día de hoy, que es la licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una maestría en psicoterapia psicoanalítica y actualmente cursa el doctorado en psicoanálisis con subespecialidad en niños y adolescentes. Da consulta privada y atención psicoterapéutica a adultos, a niños y adolescentes y orienta a padres y madres en lo que son temas de crianza. Ella es Priscila Pacheco. Bienvenida, Bienvenida, Priscila. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto poder estar aquí como invitada. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Priscila, en hoy, que es, como ya lo hemos mencionado muchas veces, el Día del Padre. Y oye, a ver, cuéntanos, ¿existen diferentes tipos de padres o siempre hay uno o cómo funciona? Fíjate que sí, podemos encontrar diferentes tipos de papás, ¿no? Por ejemplo, encontramos a los papás que pueden ser sumamente autoritarios. Estos papás que pues entran en poco diálogo con sus hijos, que las cosas se hacen como ellos dicen. Afortunadamente creo que en nuestros tiempos esto está quedando un poquito ya atrás. Esto podíamos verlo un poco más a lo mejor con nuestros abuelos o inclusive algunos de nuestros padres. Pero hoy en día afortunadamente nos encontramos ya menos con este tipo de papás, ¿no? Y bueno, definitivamente estos padres tendrían que ser papás que tendrían que trabajar en cuanto a ser un poco más libres, ¿no? Dejar que sus hijos estén un poco más sueltos, en acercarse a ellos, en escucharlos. Eso por un lado. También podemos encontrar a los papás permisivos que justo crecieron con un tipo de papás muy autoritarios
y que entonces piensan que ahora la manera en la que pueden hacer felices a sus hijos es dejándolos hacer lo que quieran, ¿no? Cuando en realidad esto, dejar que los hijos hagan lo que quieran, termina también siendo una manera agresiva, ¿no? Entonces... Eso de los papás autoritarios se veía como bien dices, se veía mucho antes, ¿no? Como nuestros abuelos, a lo mejor nuestros papás, Nuestros ¿no? mismos Ajá, padres, nuestros claro. mismos padres, claro. Pero dices que tendrían que dejar que sus hijos se acerquen como más. O sea, ese tipo de papás autoritario, ¿tú consideras como experta que es bueno, no es bueno hasta cierto grado? Mira, no, yo creo que el autoritarismo no es bueno en ningún grado, ¿no? Yo creo que aquí como papás lo que tendrían que autoexplorarse y darse la oportunidad de ver que hay cosas que como papás sí tienen que plantearse de manera muy firme, ¿no? O sea, sobre todo cosas que hacen que los hijos se pongan en riesgo, pero hay otras en las que sí podemos entrar en diálogo. Entonces, esos papás tendrían que darse la oportunidad de entrar en diálogo con sus hijos. ¿Y cuál sería una buena recomendación para este tipo de papás para poder tener este mejor acercamiento con los hijos y justamente tener este mejor diálogo con cada uno de ellos? Porque como entiendo que vienen arraigando la vieja escuela, paternidad tan tradicionalista, ¿cuál sería la recomendación o la forma para romper un poco ese chip y poder tener el acercamiento de mejor forma? Fíjate, yo al ser pues psicoterapeuta, la primera recomendación es que vayan y se autoexploren, ¿no? Autoexplorarnos nos da la oportunidad de dejar atrás viejos fantasmas que nos persiguen como estos, ¿no? Por ejemplo, el del autoritarismo, y ver por qué está pasando en mí que tengo que ser un papá tan autoritario, ¿no? Entonces, explorar qué pasó en mi propia historia para que justo yo no la tenga que volver a repetir con mis hijos. Claro. Y bueno, si la situación no es así como tan complicada o tan grave, hay ya cursos de escuelas para padres, ¿no? Ok. Donde enseñan a los papás a poner límites, a cómo manejar la disciplina. Ahora, afortunadamente, tenemos ya muchas opciones a las cuales podemos acudir para informarnos y formarnos. Claro que sí, porque como tú has dicho, la figura del papá es importante. Sin embargo, sí quería preguntarte cuál es la importancia de esta figura paterna, no solamente en la infancia, pero en la adolescencia y adultez, que la adolescencia es una etapa muy complicada para cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa figura paterna? Fíjate, si quieres nos podemos ir como por procesos. Desde que somos bebés, el bebé, por ejemplo, logra imitar las caras tanto de mamá como de papá desde los 45 días de nacidos. Es decir, que ya tenemos a un bebé que está muy pendiente de lo que está ocurriendo en el ambiente. Entonces, para los bebés es muy enriquecedor que papá pueda estarlos acompañando porque no se quedan con una sola mirada, que sería la de la mamá, ¿no? Entra papá a dar esta otra mirada del ambiente, y no solo del ambiente, papá le permite al niño poderse conocer de una mirada distinta, como les decía, ¿no? No es lo mismo la manera en la que nos mira mamá que la manera en la que nos mira papá. Entonces, papá nos da la oportunidad de poder conocernos a nosotros mismos de una manera muy, muy distinta, ¿no? En tiempos atrás, creo que la figura del papá había estado muy relegada, no se investigaba, se le daba poca importancia. Y afortunadamente esto ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, antes se creía que la única figura de apego importante para los hijos era la mamá. Actualmente podemos, y hemos comprobado mediante estudios, que el papá también puede ser una figura no complementaria, sino una figura importante en la vida de los hijos, ¿no? Y que también papá puede formar vínculos de apego importantes con los hijos. Ahorita entramos, si quieres, en ese tema de la importancia de la figura paterna, pero estábamos y nos decías que a los padres permisivos pudieron haber venido o provenido de padres autoritarios. Así ¿no? es. Que son como lo contrario, es como la resiliencia, ¿no? Sí, sería como una manera de tratar de saldar eso que a lo mejor les tocó vivir, ¿no? Con estos padres demasiado autoritarios. Sin embargo, como les decía, no, tampoco es la salida, ser totalmente liberarles y permitirles a los hijos que hagan lo que quieran, porque sí termina siendo una situación agresiva, ¿no? Los hijos en cualquier edad, infancia, adolescencia, necesitan todo el tiempo que se les esté marcando qué sí se vale y qué no se vale. Al final ellos terminan siendo nuestra responsabilidad, ¿no? Y debemos ser firmes en ese sentido. Muy bien, entonces está el papá autoritario, el permisivo. ¿Hay algún otro tipo de padre? Mira, tenemos también, por ejemplo, al papá sobreprotector,
que yo creo que les ha tocado ver muchas de las veces, ¿no? Que no quiere que el aire le dé al hijo en lo absoluto, pero que además termina pasándole todo, termina cayéndose, termina enfermándose, justo porque pues no podemos tener el control de todas las variables y que al final también el niño busca esta manera de tratar de liberarse, ¿no? Ser un papá demasiado sobreprotector es muy peligroso, primero porque no dejamos que el niño vaya formando su propia concepción de sí mismo, porque todo el tiempo tuvo a alguien que estuvo ahí haciendo las cosas por él. Y en el otro sentido en el que también es peligroso ser un papá sobreprotector es que cuando justo a lo mejor en la época de la adolescencia el niño o la niña encuentran cierta libertad, entonces lo que ocurre es que no saben cómo manejarla y entramos en conflicto. Muy bien, pues les recuerdo que estamos en Cambiando Mentes con Luz Rincón. Vamos a un corte y regresamos a hablar de los padres. Pues regresamos a Cambiando Mentes con Luz Rincón y bueno, desafortunadamente Luz no está el día de hoy con nosotros, pero ya viene, muy pronto va a estar aquí. Ahí viene. Y viene ya en camino, de hecho viene por los aires, pero bueno, seguimos con la importancia. ¿Cuál es la importancia? Nos estábamos platicando ahorita fuera del aire con los amigos de Facebook Live, pero ¿cuál es la importancia de la figura paterna en las diferentes etapas de la vida de los niños, ¿no? Porque en una etapa es muy fuerte o muy apegados a las mamás y en otra como que el papá tiene que entrar más al quite, ¿no? Sí, fíjate que sí, papá siempre va a tener una parte importante en el desarrollo de los niños. Ahorita me acordé, por ejemplo, de un estudio que se estuvo haciendo en Francia, en donde los papás le hablaban al vientre de la mamá y por medio de sus dedos interactuaban con el bebé que estaba ahí adentro. Y se descubrió que, por ejemplo, cuando mamá ya quería descansar, cuando papá le hablaba, se calmaba mucho más rápido porque podía escuchar. Los bebés dentro del vientre escuchan mucho más los graves que los agudos. Okay. Entonces se encontró que, bueno, en este lado el bebé se calmaba mucho más rápido cuando escuchaba a papá que a mamá. Y bueno, podríamos pensar que, como les decía hace un rato, que mamá es como la primera o la principal figura de apego, pero papá también puede entrar en este sentido a formar parte importante del desarrollo de los pequeñitos. Les ponía hace ratito el ejemplo de que cuando los niños están en más o menos alrededor de los 2 y los 3 años, pasan por esta mini adolescencia, ¿no? Donde son insoportables. Les decía yo hace rato que te piden una cosa y luego te la avientan, porque ya ahora quieren otra. Lloran y se ríen cada 2 Lloran, segundos. claro, Sí. lloran y se ríen, hacen berrinche y luego ya están como si nada, porque entre los 2 y los 3 años es justo donde se presenta esta etapa importante de despegarse de mamá, ¿no? Se terminan las mieles de mamá y papá, imaginándolos, tiene que estar ahí como para recibir al pequeño, para decirle, mira, no pasa nada si te despegas de mamá. Hay un mundo lleno de aventuras, que también es muy interesante y que también es padrísimo. Entonces, el papá hace esta función, le da la oportunidad al niño de individuarse, de separarse y de vivirse como un ser distinto a mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues díganme si no van a ser importantes los papás en este sentido. Totalmente. Yo tengo una duda. Dime. ¿Influye el sexo del bebé? Porque, el sexo del niño, porque normalmente las niñas son más apegadas al papá. ¿Esto tiene alguna explicación? Mira, tanto como para las niñas como para los niños, la figura de papá es importante. Y, por ejemplo, en esto que les decía de la separación e individuación de los niños, para todos, seamos hombres o mujeres, la primera figura de amor es la mamá, Okay. ¿no? Entonces, yo sea una niña o sea un niño, papá tiene que entrarle el quite a separarme de mamá.
¿no? Tiene que ser así, tiene que ocurrir. Y de una u otra manera, tanto el niño como la niña tiene que llegar a seducir, por llamarlo de alguna manera, a papá. Porque a diferencia de con mamá nos llevó pues muchas semanas allá adentro y nos quiere casi de forma innata. Pero a papá un poco sí hay que convencerlo, ¿no? ¿Y cómo lo convencemos? Idealizándolo. No importa si soy una niña o un niño. Ok. Veo, si se dan cuenta en esta etapa de la infancia, ¿no? Donde los niños hablan de los papás como si fueran lo máximo, los más fuertes, los más poderosos. Sus héroes. Su modelo a seguir. Su El modelo mejor a de seguir. todos. Sí. Esto tiene que ocurrir así y es parte del desarrollo justo para que papá se pueda dar cuenta que son importantes para sus hijos y que se vuelquen mucho más a sus pequeños, ¿no? Tiene que ocurrir como parte del desarrollo, no importa si somos niños o si somos niñas. E incluso lo que decías del el sexo o el género del niño, el papá juega más rudo con los niños y con las niñas incluso. O sea, Claro. como que los dos, siento yo que en esa etapa necesitan como que ese contacto físico de las luchitas, ¿no? Y eso seguramente les debe ayudar en algo Sí. física y psicológicamente. Por supuesto, eso que dices es muy interesante. No podemos hablar de papá sin hablar de mamá y sin hablar de los hijos, ¿no? Para papá es muchísimo más fácil animar a los hijos a individuarse, a salir al mundo, a independizarse, a diferencia de mamá, ¿no? No es que mamá no pueda, pero le es mucho más complicado. Entonces, papá en este sentido, pues les muestra al mundo de, mira, vamos a jugar así o vamos a hacer tal cosa, como de decir, bueno, este es el mundo y no pasa nada, no estás en peligro si mamá no está ahí contigo. ¿Se puede decir que la figura paterna brinda mayor seguridad como tal en cierta etapa? Sí, en la etapa a partir de los 2 años en adelante. Ok. No es que antes no sea importante, por Claro. supuesto que lo es, pero de la etapa de los 2 años en adelante, papá es el que le dice al pequeñito, mira, este mundo no está tan peligroso, éntrale. Ok. Ok, es como el Ajá. que le da la confianza al niño para deslindarse un poquito Ajá, de su mamá, sí, ¿no? para Claro. salir de esta diada y que ahora se convierta esta situación en una triada, ¿no? Y eso, justamente eso de la confianza que mencionas, Ale, yo considero que es sumamente importante porque de pronto el niño no sabe si bajar el escalón o no, entonces como que se quiere y no puede y como que lo intenta, y entonces ahí es cuando como figura paterna llegas, le agarras la mano y le dices, vente, Vámonos, Así tú claro. puedes, ¿no? Ujú. Y eso es lo que bien dices, de que le estás enseñando al niño tú puedes, aviéntate, no va a pasar nada. Claro. Sí, y eso tiene un nombre, se llama recarga emocional. Justo es en esta etapa de los test de los 2, los 4 años, en donde no sé si se han dado cuenta que los niños voltean a ver a papá, ¿no? Sí, Como de, lo tú antes buscan, de- claro. ¿no? Tú dime si esto que voy a hacer es seguro, ¿no? Si sigo o aquí me quedo, ¿no? Entonces ya dependiendo de la situación, papá dice, órale, vas, ¿no? Y es una cosa que ocurre hasta como inconsciente, de una conexión inconsciente. Y si es una cosa insegura, pues entonces ya papá se acerca y le dice, no, regrésate para acá. Sí. Oye, Priscila, ¿y en la adolescencia? Sí, ¿Qué pasa en la adolescencia? pues miren, les decía hace rato que en la infancia se idealiza a papá, ¿no? En la adolescencia esto tiene que venirse abajo, porque las hormonas empiezan a hacer de las suyas. Si yo sigo con esta idealización de papá, lo que va a ocurrir es que probablemente me vaya a enamorar de él. Y esto no se puede, ¿no? Esto está prohibido. Entonces, lo que ocurre es que lo desidealizo y entonces empiezo a darme cuenta que alrededor hay otros con los que me puedo identificar. Mis amigos o la gente que sea más o menos de mi edad con la que puedo empezarme a identificar. Entonces, ahí papá ya entra de otro modo, ¿no? Entra como un acompañante, como un consejero y sigue, o sea, papá yo creo que nunca va a terminar de ser la persona que nos diga por dónde ir, ¿no? De poner límites, incluso pues hasta de amonestarnos cuando hacemos cosas en la adolescencia que no son apropiadas porque nos ponen en riesgo, ¿no? Entonces aquí la idealización se acaba y papá se termina pues convirtiendo en un acompañante en esta etapa tan complicada. Sí, qué tema tan interesante, porque justamente vienen en la adolescencia toda la parte de la rebeldía, ¿no? Sí. Y entonces, yo aquí tenía una pregunta, acompañante en el sentido de, está muy rebelde y entonces, ¿cómo acompañas o cómo es esa? Acompañante en el sentido de irnos guiando, ¿no? Como les decía hace un rato, de decirnos qué sí se vale y qué no se vale, ¿no? O sea, tengo 15 años, 16 años, pues discúlpame, pero no vas a poder llegar a las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Mucho menos alcoholizado, drogado, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, aquí vas a respetar tales normas, ¿no? Pero fíjate que ese tema con respecto a respetar las normas que los papás nos ponen viene desde la infancia, ¿no? La importancia de papá también tiene que ver en el sentido en el que
les decía que funge como el que separa a mamá y al hijo, ¿no? Ok. Esto, por ejemplo, Lacan lo menciona y Freud también lo menciona, ¿no? Que papá llega a ser un corte simbólico entre el hijo y la mamá, justo para enseñarle al hijo que la primera gran prohibición que todos tenemos que entender, que es la del incesto, ¿no? De no puedes tener a mamá. Entonces, este es el momento, ya creciste, tienes que separarte de ella. ¿Por qué les menciono esto? Porque si esto resulta así, si el papá llega a decirle al hijo, a ver, tú no puedes tener a mamá para ti por siempre, lo que el niño interioriza es que hay cosas que no se permiten, ¿no? Ok. Que no puedo sobrepasar, mis deseos no pueden sobrepasar sobre los demás. Entonces, en este sentido, bueno, lo que integra el niño son las normas, ¿no? Las normas de lo que sí se permite y lo que no se permite. Si papá nos llega a hacer este corte entre mamá y hijo, lo que ocurre es que tenemos un perverso. Toda esa gente que mata, que roba, que lastima, teniendo como bandera el cumplimiento de sus propias necesidades, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que papá esté ahí para interiorizar este sentido de las normas, de lo que sí se vale y lo que no se vale, ¿no? Increíble. Sí. Y por el otro lado, justamente con lo que platicamos en la etapa de la adolescencia, ¿cómo lograr este equilibrio de hasta qué tanto le doy permiso a mi hijo para que no se pase de la raya? Mira, tiene que ser, yo creo que todos los papás saben qué es benéfico y qué no es benéfico para sus hijos, ¿no? En las cosas, como les decía, que definitivamente los van a poner en riesgo, tienen que ser muy claros como papás, y las que no, se pueden dialogar, ¿no? O sea, vas a ir a una fiesta, no vas a llegar a las 3, pero ¿qué te parece que a las 12 es una buena hora, ¿no? Porque pues todavía no es tan tarde, todavía hay más gente en la calle o lo que sea, ¿no? Creo que sí se tienen que entrar Claro, como confianza y comunicación. Sí, en esta situación de diálogo. El diálogo es fundamental para tener una buena vínculo, para formar un buen vínculo con los hijos, ¿no? Y no solo con los hijos, con todas las personas en general. Ay, pues qué padre es esto de los padres, ¿verdad? Pero amigos de Cambiantes, tenemos que irnos a un breve corte, pero ahorita regresamos con este tema de los padres. Aprovecho para mandar saludos rápidamente a Fernanda Luna, Virginia García, Doris, CT, Limi, Elaman Hernández Contreras y a todos nuestros amigos que nos están sintonizando por Facebook Live y también por el 1470. Así que no se despeguen porque Saludos a todos volvemos. nuestros amigos que son papás. Volvemos. Amigos de Cambiando Mente, seguimos aquí en este domingo 17 de junio, Día del Padre. Qué padre esto del padre, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir con algo un poquito más fuerte, más duro, con estos números. ¿Qué nos dice Jocabel, que nos tienes esta información? Hola, muy buenos días. Bueno, de acuerdo a la fuente de INEGI, encontramos unas cifras muy interesantes que nos dice que alrededor de 7.996.000 hombres son papás solteros. Esto equivale al 2.2 de la población en México. El 53% de los mexicanos considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales. Esto equivale a que cada papá en promedio trabaja 3.600 horas por año. ¿Saben lo importante que es el trabajo para los papás? Que se despeguen de sus hijos, de su familia para irse a trabajar, y bueno, al año son 3.600 horas, que son Bastante. muy Wow, invertidas. muchísimas. Claro que sí. En el 2015, un estudio, según cálculos propios, había 21.7 millones de padres, lo que significa aproximadamente que es la tercera parte de México en papás. O sea,
podríamos decir que el 53% es papás y el otro por ciento son mamás, ¿no? Entonces digamos que hay más papás que mamás. Súper importante, súper importante. También encontré que de acuerdo a unos datos, el 42.3% de los papás tienen entre 30 y 44 años de edad, el 32% tiene entre los 45 y 59 años de edad, y el 11.2 es menor a 30 años, que esto equivale a 14.5 restantes, que tiene 60 o menos años. O sea, hay un poco de todo en México, ¿no? De todas las De edades. todos, ¿ustedes pueden creerlo? Pero además, qué sorprendente estas cifras que nos das, ¿no? Que hay más papás que mamás. Sí, que hay más papás que mamás. Hay 53% más de papás que de mamás. A mí me sorprende mucho el hecho que muchos papás se tengan que despegar de sus hijos para poder trabajar. Y ya nos dijiste la importancia de los papás, es como impensable, ¿no? Que tengan que dejar esta parte tan importante que es la crianza de sus hijos y tener que enfrentarlo después, ¿no? Que es en la adolescencia, las consecuencias, por así decirlo, de esta ausencia. Claro, sí, pero fíjate que yo creo que en nuestros tiempos afortunadamente eso ha ido cambiando. Los papás cada vez más están buscando la oportunidad de vincularse con sus hijos, afortunadamente, ¿no? De hacerse los espacios para estar a lo mejor en los momentos importantes, para ir acompañándonos a lo mejor por poner cosas muy simples como ejemplo, acompañarnos camino a la escuela y que sea el momento para platicar, para estar con ellos. Afortunadamente creo que también esta visión va cambiando, ¿no? Y se va entendiendo mucho más que el papá tiene que estar ahí acompañando a los hijos y a la familia. Claro. Exactamente, incluso yo sé de empresas y empresas mundiales y globales, en donde la CEO o la presidenta mundial es una mujer, y el papá es quien se hace cargo de los hijos, ¿no? Claro. Una refresquera muy importante. Así es, la directora general mundial es mujer y el papá está en la familia, ¿no? Claro. Ayer fuimos a ver una película para niños que se acaba de estrenar el viernes. Claro. Y tocan un Más poquito, Ya sabemos. súper esperada, Los Increíbles 2. Los Increíbles. Tocan un sin poco duda. ese tema, vale mucho la pena que la vayan a ver, ¿no? Sí. Incluso se las recomendamos mucho. Exacto, porque en los trailers, para no spoilear, en los trailers que nos están presentando nos ponen la imagen de un papá que se hace cargo de los hijos, más que de salir a luchar, sino cuál es la importancia de este papá en el crecimiento de sus hijos, porque son de diferentes edades. Y es lo que habíamos dicho, vemos la importancia en cada uno, en el bebé, en el adolescente y bueno, en el niño travieso, ¿no? Y Que hasta anda en el corriendo. adulto, ¿no? O sea, afortunadamente los que a lo mejor llegamos a la adultez con la oportunidad de que nuestros papás nos sigan acompañando, es una experiencia riquísima porque ahora ya los dos estamos en el mismo plano. Vemos vemos el mundo como adultos y entonces podemos en ese sentido seguirnos enriqueciendo. Ya no hay esta diferencia de jerarquías de bebé adulto, niño adulto, adolescente adulto, sino somos ya ahora dos adultos que podemos enriquecernos. Claro. Sí, totalmente. Exactamente. Tenemos más estudios, más información, Ale. Pues sí, tenemos también cómo se celebra y cuándo se celebra el Día del Padre, porque lamentablemente este día no tiene un día oficial, ¿no? En cada país hay diferentes fechas para celebrar esta figura paterna, pero para eso pues vamos a dejar que Jay nos comparta, ¿no? Vamos Sí, a ver. tengo unos datos padrísimos muy interesantes. Fíjense nada más que en Alemania hay 2 celebraciones asociadas con el Día del Padre. Una de ellas se le conoce como el Bertatag. Este se celebra el 21 de mayo, Día de la Ascensión de Jesús, y es una fiesta nacional. Y por el otro lado, Herrentag. Es una celebración buenísima que tiene ya una gran tradición arraigada, que consiste en hacer un viaje de puro varón en un automóvil subiendo a una montaña, la montaña más alta, como ven. Wow, increíble, padrísimo. superaventura. ¿Qué crees? Yo encontré Qué forma de algo. festejar, ¿no? Sí, claro, del otro lado del mundo, de Tailandia. En este país se celebra el Día del Padre en el cumpleaños del me parece que es el actual rey, que es Bumilul Adulvaei. En los abuelos y padres suelen recibir una flor, que es la flor de cana. ¿Por qué esta flor? Porque está muy relacionada con lo masculino. Es una flor color como naranja, con pequeños pétalos. A diferencia de Japón, en Japón, aquí los niños suelen, aparte de darles regalos, pero ellos suelen hacer esto llamado origami, papiroflexia, con los niños, y se culmina con una cena normalmente con platillos gourmet, ya sea con mariscos o en el otro de los casos con carne de res, que es muy, muy cara y no se acostumbra tanto en Japón. Entonces lo sacan en esta celebración porque resaltan la importancia de esta imagen. Pero pues vamos a aterrizarlo a nuestro país, ¿no? Y para eso tenemos un invitado. ¿Nos puedes presentar a nuestro invitado, por favor, Javier, nuestro invitado de honor? Así es, tenemos al vocalista del grupo Dead Souls, que es un grupo de música electrónica. También es vocalista del grupo Sick Bastards de música punk.
Es productor de comerciales, productor de videos y es un papá muy orgulloso. Tenemos con nosotros a Eric Fargeat. Bienvenido, Eric. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por invitarme. Pues sí, yo soy así como que la otra cara de la moneda porque, bueno, soy papá soltero, cosa que pues mucha gente me dice que sí es difícil, ¿no? Pues sí es difícil, pero no es más difícil que el papel de una mamá soltera. Yo no lo veo como algo extraordinario. Claro, en nuestra sociedad se ve un poco más raro porque por lo regular es la mamá quien se hace cargo de los hijos. Pero bueno, en este caso me tocó a mí, ¿no? Cuando nos separamos su mamá y yo, decidimos que yo me haría cargo de ella. Yo la llevo a la escuela, yo estoy con ella todo el tiempo. De hecho, pues ahora sí que el tiempo que tengo para mí es el tiempo que ella está en la escuela. Yo trato de trabajar más que nada los fines de semana porque pues trato de ponerle toda mi atención todo el tiempo y aun cuando estoy trabajando, ella está conmigo. ¿La llevas contigo a tus conciertos y en tus producciones y a todos lados? Claro, en los conciertos, cuando son en la noche, pues no la llevo, ¿no? Sí la dejo con mi mamá, pero cuando es para toda la familia, todas las edades, va conmigo. Cuando llevo a hacer grabaciones, etcétera, pues también la llevo, ella está muy, muy interesada en todo lo que hago. De hecho, cuando estoy tatuando, sabe que no puede pasar al área donde estoy tatuando. Pero cuando estoy editando videos, sí viene conmigo y está muy atenta a todo lo que está haciendo. Ya más o menos se ha percatado cómo es el funcionamiento de los drones y estoy empezando a adentrarla un poquito en ese mundo. Wow, qué increíble, ¿no? Está súper padre. Y bueno, para ti, ¿qué significa, si quisiéramos saber esto, qué significa ser papá para ti? ¿Cómo podrías describir este rol tan importante que tienes? Pues ahora sí que significa todo para mí. Yo no me la esperaba que fuera a cambiar tantas cosas en mí. Creo que en el momento en el que tuve a mi hija fue el mejor momento que pude tenerla. Capaz que si lo hubiera tenido antes por estar saliendo de giras y cosas así, no le hubiera puesto la atención que le puedo prestar ahora, ¿no? Desde que ella nació, yo fui quien le dio de comer todo el tiempo, yo la alimenté, aún estando con su mamá, y era yo el que quería tenerla todo el tiempo en mis brazos, ¿no? Yo le decía a su mamá, tú descansa, yo la atiendo, tú duerme, no hay bronca. Entonces como que generé un vínculo muy, muy padre con ella. Y ha sido lo más bonito y lo más importante en toda mi vida. Wow, qué padre, porque además llega a tu vida y es un ser pequeñito, claro, que no se puede defender, que no se puede valer por sí mismo, y tú poco a poquito lo vas formando y lo vas guiando, ¿no? Como bien dices. Claro, hace ratito estaban diciendo que de repente uno es más brusco con ellos y bueno, sí, considero que sí. De hecho, mucha gente me dice que por qué la llevo a entrenar artes marciales mixtas o por qué la llevo al gimnasio. Wow. ¿Por qué la llevo a ballet o algo así? Pues realmente el aprender a defenderse, aprender a pelear es algo que le va a servir mucho más en su vida. Yo no voy a estar toda la vida con ella, pienso estar el mayor tiempo posible, obviamente, pero pues no sé cuándo me tenga que ir, ¿no? Entonces quiero dejarla lista, preparada, que sea lo más autosuficiente que pueda y que sepa defenderse. Así es. Priscila, está cambiando este rol, como bien lo menciona Eric, ¿no? Así es, Eric. La verdad es que todos los hombres tienen la capacidad de criar solos a sus hijos. Claro. Como bien lo decías, me parece que tiene que ver más con una situación sociocultural, en donde no se le educa a los niños para criar a los hijos, pero de repente por alguna circunstancia, ¿no? Enviudar o una separación, un divorcio, los papás se enfrentan ante esta pues hermosa posibilidad de criar solos a sus hijos, ¿no? Y claro que se puede tomando quizás ciertas, ¿cómo decirlo?, pues posibilidades, ¿no? Como por ejemplo cambiar esta idea machista de que solamente la mamá o la figura de la mujer puede cuidar a los hijos, ¿no? Lo otro que a mí me parece fundamental, y lo recordé ahorita que mencionaste a tu mamá, es pedir ayuda, ¿no? O sea, si soy un papá que está criando solo a sus hijos, no tengo por qué poderlo todo, ¿no? Sí. Puedo acercarme a algún familiar de confianza, abuelos, tíos, primos, que me puedan apoyar en este proceso de poder criar y cuidar a los hijos, ¿no? Y como les decía también hace un rato, la otra posibilidad es asistir a algún taller, algún curso donde se nos enseña acerca de comunicación, de crianza, de cómo formar vínculos mucho más fuertes con nuestros hijos, ¿no? O sea, al final son papás, igual que todos nosotros, son seres humanos con dificultades y no tienen por qué poderlo todo, ¿no? Se vale pedir ayuda. Y en un momento yo sí me sentí así como muy presionado, así como decir, chino, o sea, tengo que trabajar, tengo que verla, tengo que llevarla a la escuela, tengo que ir por ella a la escuela, tengo que estar totalmente con ella. Todo.
Afortunadamente, yo tengo la ventaja de que trabajo por mi cuenta. Entonces eso sí me ha servido demasiado, ¿no? No tengo que cumplir con un horario, entonces puedo llevarla perfectamente a la escuela, llegar por ella y hacer todas mis actividades. En unos minutos regresamos, okay. Eric, vamos a un corte comercial y regresamos a Cambiando Mentes. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cambia tu mente, cambia como yo. Cambiando mentes, cambiando mentes, oh. Cambiando mentes, cambiando mentes, cambiando mentes, oh. Regresamos, amigos, a Cambiando Mentes con Luz Rincón. En el programa especial del Día del Padre, y platicábamos ahorita durante el corte cómo están cambiando esos roles en donde muchas veces o porque te separas, ¿no? O porque la mujer adquiere un puesto importante en el trabajo, los papás se hacen cargo de los niños y buscan otra forma de ellos también pues trabajar y ganar recursos, ¿no? Que es mi caso, como les platicaba. A mi esposa le ofrecieron una muy buena posición en un banco, yo renuncié a donde trabajaba y nos tuvimos que ir a vivir fuera de México, y entonces yo estuve con los niños y ahí los empecé a conocer, porque en realidad yo me iba a trabajar y estaban dormidos, regresaba de trabajar y ya estaban dormidos también, ¿no? Entonces, que era lo que te decía, Eric, entiendo esa parte porque la sociedad no está 100% preparada como para decir, el hombre es quien está llevando a los niños, quien los lleva a la escuela, claro. Las juntas en la escuela son con las mamás, ¿no? Sí. Y entonces te empiezan a ver como raro, ¿no? Sí, somos 3 o 4 papás los que vamos a las juntas o llevamos a nuestros hijos a la escuela, los demás son las mamás. Sí, inclusive a mí me ha tocado en experiencias trabajando con escuelas que se les dice al papá, ¿no? Oye, ¿y su mamá cuándo podría venir? Porque creemos que es ella la que lleva el vínculo más fuerte con los hijos, y en realidad esta mentalidad tiene que ir cambiando para todos. De hecho, en la escuela de mi hija, una vez una niña de 7, 8 años de primaria me dijo, oye, ¿y su mamá de tu hija? Dije, no, pues ella no viene, nada más vengo yo. Y me dice, ¿se murió o la abandonaste? Y yo, no, Ándale. Ni una de 7 una años. niña ¿Y de qué 7 palabras tan años. fuertes? Sí, fue muy fuerte. Claro, sí. Sí, le dije, no, pues ni una de otra, ¿no? Nada más nos separamos y la niña vive contigo. Y sí se quedó así como pensando, ¿por qué con el papá y no con la mamá? Claro. Sí, tenemos que aprender a que hay diferentes maneras de constituir una familia, Claro. ¿no? No necesariamente mamá, papá e hijos. Claro, y como sociedad saber valorar e interpretar de buena forma esta constitución, porque es bien complejo y como comentas es muy difícil. Hay que tener esta capacidad como sociedad también para verlo normal, porque es algo totalmente normal, ¿no? Es algo normal, pero te juzgan, Claro. te juzgan los amigos, te juzgan los vecinos. Los vecinos, te aquí en la juzgan escuela de las los compañeros niñas. de tus hijos, ¿no? Entonces, es algo que que tienes que estar pues muy seguro de lo que estás haciendo Totalmente. para que no te afecte la sociedad en ese sentido, ¿no? Sí, porque además yo creo que también hay una parte muy marcada hacia los hombres en donde algo pasó con la familia, seguro fue su culpa, Exacto. ¿no? Seguro él la engañó, seguro la golpeaba, seguro la maltrataba, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. No, y a mí me pasa mucho con mis amigos que me dicen, nosotros pensamos que cuando te separaste ibas a salir más con nosotros, que pues ya pasaste al club de los solteros. Y yo, no pasé al de los solteros, pasé al de los papás solteros con una responsabilidad. Yo prefiero quedarme el fin de semana con mi hija o ya que se durmió trabajando que salirme de fiesta, ¿no? Eso. Para empezar, yo le trato de inculcar a mi niña una vida saludable. No tomo, no fumo, no quiero que eso vea a ella en su entorno. La estoy educando para que sea una nena saludable y deportista. Entonces, no sé, como que aunque me quisiera salir, ni siquiera la pasaría bien porque hacen cosas que no me gustan. Pero eso que comentas, Eric, es admirable, ¿no? Porque estando en un grupo de rock, ¿no? Entonces, pues tienes muchas pachangas y tienes muchos compromisos que cumplir, ¿no? Claro. Pero el que te haya llegado a la paternidad con esa fuerza y esa... La verdad es que sí es admirable el decir, oye, pues mis amigos me invitan a irnos a jugar dominó en la noche
y preferir estar con tu hija, la verdad es que Claro. sí es admirable y es tomar la responsabilidad de lo que es un niño, ¿no? Sí, sí, no, yo salgo cuando voy a tocar, porque, pues bueno, obviamente voy a trabajar. Si no voy a tocar, siento que solo voy a perder el tiempo. Me dicen, es que ven para que estés con nosotros. Se la pasan afuera del lugar fumando. Y yo así, Sí, claro, ¿para como qué para voy qué. si están allá afuera? Ni siquiera estoy con ustedes. Exacto, y es más valioso estar con tu hija Claro. que te necesita. Claro, nos quedamos jugando, le enseño 1000 cosas, hacemos miles de cosas juntos. Increíble, impresionante, muy bien. Felicidades, la verdad es que es Gracias, admirable. gracias. Sí, oye, y está muy interesante todo esto porque también los papás, al igual que las mamás, parece que tienen frases muy típicas. Entonces yo sí te las quisiera preguntar Ahora para sí. saber qué tan cierto o qué tanto le dices esto a tu nena. De cualquier Ok. manera, estoy segura que nos está escuchando y va a llegar a la casa y te va a decir si sí o sí no. A ver, vamos a empezar. Tu única obligación es estudiar. No, también tiene que ir a entrenar artes marciales, tiene que ir al gimnasio. No es la única. O sea, No es la no, única. No es la única. No es la única. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Me duele más a mí que a ti. ¿Qué tanto le dices eso a tu No, hija? nunca. Y de hecho cuando ella quiere hacer algo que sé que se va a lastimar o algo que me dicen, ay, se va a lastimar, pues déjala que se lastime, ella va a Que aprender. aprenda. Ella va a Que aprender. viva sus Claro, que sí. consecuencias. Claro, obviamente si veo que es algo muy peligroso, sí les digo, y aguanta Claro. tantito, ¿no? Pero sí le trato de que... Yo sí he escuchado esa frase. Sí, Sí. yo no ¿La la he has aplicado, pero aplicado? sí No. he escuchado. Es muy común. Bueno, yo también he Suena un escuchado. poquito a chantaje, ¿no? A mí me suena un poquito como que, híjole. Sí, y a generadora de culpas, ¿no? Exacto. Porque al final no me hago responsable yo Exacto. como papá y tampoco te haces tú responsable como hijo, ¿no? Así es. Ujú. Esta frase a mí no me la decía, no mis papás, pero sí me la decía mi tía, entonces vamos a ver. Decía, si repruebas te voy a sacar de la escuela para que vendas chicles, para que aprecies lo que es estudiar, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Qué No, esa tanto? me la han dicho a mí. Yo a ella nunca, ella le encanta la escuela. De hecho, si falta, o los días que hay junta de consejo, los viernes, se pone de malas porque no va a la escuela y ella sabe que va 5 días a la semana. Y si no va los 5 días a la semana, Siente se que algo pone le de falta. Le malas. falta. Y la directora de la escuela me dice, tu niña sabe que aquí viene a trabajar. En cuanto entra al salón, busca el material para trabajar, se sienta en su lugar y no se pone a deambular ni a jugar. Oye, qué buena onda, ¿eh? Más hijos así. Ah, no es cierto. A ver, ¿qué tal esta? Cuando tu hija te pide permiso y le dices, ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Así como de... Todavía no llegamos a esa etapa. Todavía no llegamos. ¿Crees A mí sí me la aplicaban. a mí sí me la aplicaban. Bueno, me la aplica de la forma de que llegamos a, no sé, nos bajamos a algún súper algo y agarra cosas y tras, y así como, me voy a llevar esto, ¿no? Así de, ok, agárralo. Bueno, ya Ya está en el están ahí. carrito. ¿Qué quieres, hija? ¿Algo más? A ver, ¿qué tal esto? Porque soy tu papá y punto. Que eso, bueno, en mi familia crea un poco de controversia esa frase, entonces, ¿qué tanto la aplica? No, creo que no soy un papá nada típico. Pero creo que tu hija también es pequeña, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 años. 7 Ah, años. está bien. Sí, porque ahora, eso de que porque soy tu papá Papá y y punto, es de lo que decíamos de los padres autoritarios. Así ¿no? es, sí. Tienen que darse esta oportunidad de entrar en diálogo con sus hijos. Y en la etapa de la adolescencia se da mucho. Sobre todo. Todo el ¿no? tiempo. A mí me lo decían exacto. mucho. Sí. Sí, a Bueno, mí- me lo siguen diciendo. Es que como les decía, ¿no? O sea, hay cosas que sí nos tenemos que imponer como papás, o no imponer, sino sí poner límites muy firmes y muy claros. Como les decía, sobre todo con cosas que tienen que ver con la seguridad de los hijos, que pues no les podemos permitir. Y hay otras que sí, en las que sí podemos entrar en diálogo. O puede ser, por ejemplo, también depende de la etapa, ¿no? Porque tal vez hay cosas que para la edad del niño no va a entender si Así se las es. explicas, entonces creo que esta frase sí entra porque ya en un futuro puedes hablar un poco mejor con ella y entra este diálogo, ¿no? Que también siempre podemos explicarles a los niños las cosas de acuerdo a su edad, ¿no? Yo siempre les recomiendo a los papás que sean primero los niños los que lleguen con estas dudas y no se adelanten ellos, porque me pasó, por ejemplo, con un niño, una niña que llegó la mamá angustiadísima, la niña va en primero de primaria, es que ya tiene novio y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces yo le decía a la mamá, ¿ya le preguntaste qué es para ella? A los papás, porque eran los dos, ¿ya le preguntaron a la niña qué es para ella tener novio? No, vayan y pregúntenle y luego regresan. Exacto. Va, le pregunta, comer el lunch con él. Ah, qué chiquito. bonito. Sí, o sea, nosotros a veces nos hacemos perspectivas e ideas de los niños porque vivimos en nuestro mundo de adultos y no nos damos cuenta que ellos están Sí, en claro. una etapa totalmente distinta a la de nosotros.
con perspectivas diferentes. No, y además esa frase se va derivando del porque soy tu papá al mientras seas menor de edad, entonces ya cuando eres menor de edad, mientras sigas viviendo en mi casa, Exacto. y cuando Claro. te vas de Va esa casa, mientras evolucionando. sigas siendo mi hijo. Va Exacto. cambiando la Entonces, frase, cambiando. claro. Sí, Sí, bueno, me robaste la frase, pero bueno, aquí hay otra que dice, cuando seas grande me vas a entender. ¿Has aplicado esto en algún momento con tu hija? Pues no, porque yo creo que sí me entiende perfectamente. Sí, o sea, le explico las cosas y Sí, veo que las claro. entiende bien. Yo sí la he aplicado. ¿Sí? Yo sí. Yo sí la he Vaya, aplicado. vaya. Bueno, a ver, y bueno, esta frase que no creo que es mala, sino creo que trae bonitos recuerdos, porque cuando llega un papá y abre la puerta todo sigiloso y le pregunta, ¿sigues durmiendo? Para ver si sí o si no, entonces creo que esta sí se aplica, ¿no? Así. ¿O tú la aplicas? Así como que sigues durmiendo, Y es que pilluela. yo creo que en los adolescentes es cuando ya duermen mucho que pues, están creciendo, Sí. ¿no? Sí, ahorita no, ella me despierta y agarra su uniforme y me lo lleva así como, ya vámonos a la escuela. Sí, ¿qué onda, papá? Ya, despierta. sigues es durmiendo. hora de niño, despierta, niño, a Sí, trabajar, sí, sí. niño. Se despierta bien. A la escuela, bien, vámonos. bien, ¿cómo se llama? En horario para irse a la escuela. Oye, pues qué fortuna tú, ¿no? Tu hija es un Sí. amor, por lo que dices. Es Sí, un yo amor. no puedo hacer no la llevo a la escuela hoy, no. No, nada. No puedo. Pues para ir cerrando el tema, Priscila, Claro. ¿qué consejos le daremos a los papás? Mira, yo creo que en primer término tendría que ser pasar tiempo con sus hijos. Como se dice popularmente, ¿no? Dime a lo que le dedicas tiempo y te diré qué es lo que amas. Entonces, nuestros hijos van a estar ahí muy pendientes de si estamos o no estamos con ellos. Dedíquenles tiempo. La otra, como les decía, busquen estos espacios que a lo mejor son chiquitos, ¿no? De camino a la escuela, de la hora de la comida, para preguntarles, para platicar con ellos, que les cuenten cómo les ha ido. Muy bien, pues Priscila, muchas gracias por acompañarnos. Eric, muchas gracias, Muchas gracias. por Gracias. acompañarnos. Y bueno, yo queremos enviar saludos a mi papá, Javier Martínez, a mi suegro Ramiro Mijangos, en su día, a los papás del grupo de los jueves, a los papás del colegio de mis hijos. Saludos al profe Arellano, al señor Isaac Martínez, a Arturo Cruz. Por las redes tenemos a Virginia García, a Jessica Rincón Rangel, a Daniela Abad Muñoz. A José a Alberto Mónica Sigala, creo que también José por ahí Alberto dejó un- Sigala también, exactamente tu papá. Muchas Sí, felicidades, mi señor. papá. A mi hermana Mónica Martínez, Penélope Hernández. Jacobo Román, papá, te amo. Felicidades. Oigan, recuerden que hoy a las 5 de la tarde, Cambiando Mentes por televisión, en Sky, canal 157, Dish 354, Total Play 161, Easy 121. Gracias. Vámonos. Felici-